Y en este caso tenemos al señor Daniel Conde y al señor Sebastián, que está acompañándonos para hablar sobre un tema que es muy importante, un tema de actualidad argentina, un tema que nosotros tenemos que desarrollar, dado el nombre del programa y la característica del programa. Y queríamos decirles a ustedes que el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy álgido y que a veces duele mucho hablar de estas cosas, porque lamentablemente Argentina es un país que ha tenido históricamente fama de perdedor. Fama de perdedor, ¿por qué? Porque después de la batalla de Ituzaingó, nosotros habíamos conquistado los territorios que hoy son toda la parte del sur de Brasil, y gracias al señor Bernardino Rivadavia hemos perdido todo ese territorio. Después, por otros conflictos, hemos perdido el territorio de Uruguay. Después vino el tema Palena-Río Encuentro, donde los chilenos nos sacaron parte de nuestro territorio. Después, lo más conocido para hoy, para la juventud y todo, que fue el tema del Canal de Beagle. Y hoy nos encontramos frente a otro problema que significa nuevamente la pérdida del territorio. Y para esto tenemos a nuestros invitados, que son personas que están, digamos, informados perfectamente sobre el tema. Yo quería decir, como una apostilla a esta información, que el establecimiento de los límites se hizo en el año 1953, corríjanme si estoy equivocado. Sí, el 53 sí. Es el... Buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Y el año 53 marca lo definitivo en cuanto a los límites, y es una demarcación argentino-boliviana en la época del general Perón. ¿Era de acuerdo a los dos países? De acuerdo, y lo hace el Instituto Geográfico Militar. Esto es muy importante remarcarlo porque han obviado este tema. Digamos, se habla del año 25 y del año 40, en donde se marcan los 6 hitos, los 6 puntos que estaban en una cuestión de diferendo, vamos a decirlo. Ahora, el tema surge el 28 de noviembre ahora del 2013, esta situación. Que el que hace el comentario es Basteiro, el embajador argentino en Bolivia. Entonces, ante esta situación, el tribuno de Salta, que tiene una actitud, se puede decir, muy patriótica, digamos, más teniendo en cuenta que los medios de comunicación también se han llamado a silencio sobre esto, y estamos hablando de los medios de difusión masiva, ¿no? Claro, de los más conocidos. Entonces, acá el tema es en el Valle del Silencio. El Valle del Silencio, que queda en Abra de Santa Cruz, en la localidad de Santa Victoria Oeste, en Salta. El tratado, lo que marca Basteiro, digamos que es el que comenta lo que va a pasar, es que ellos entre gallos y medianoche se inventan un nuevo hito, sin que el Congreso, sin que diputados, sin que senadores participen de una situación como esta. Por eso digo que lo del año 53 lo han obviado totalmente, porque era lo que demarcaba definitivamente que el territorio es nuestro. Hay muchísimos datos de esta situación. Lo más grave de todo esto, que no es que, como informaron algunos medios, son 17 familias. En total son 50 familias. Son 50 familias que están en una situación muy grave, condicionados, insultados. ¿Son bolivianos? No, estamos hablando de familias argentinas en territorio argentino. Claro, están en su territorio. Están en nuestro territorio, y hay problemas. Desde Presidencia, Cancillería, la Gobernación de Salta, ni hablar la actitud del intendente Castulo Yanque, del cual nosotros pertenecemos a un partido, el Partido Bandera Vecinal, que se hace eco de esto por el Tribuno de Salta y por nuestros compañeros y nuestros camaradas allá de Salta, que enseguida nos informan de la situación. Tomamos cartas en el asunto, nos comunicamos con el Tribuno de Salta, verificamos la situación, la verificamos enseguida y lo primero que hacemos es un comunicado de prensa. Claro, por supuesto.
Y a partir de ahí, bueno, lo que se hace es una presentación judicial, que es la causa 705, que está en el juzgado del doctor Rafecas. Esto es traición a la patria, comprometer la paz y la seguridad de la nación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas. Artículo 243, creo, ¿no? Sí. Artículo 243. Lo tengo ahí, pero como no quería... Sí. Y un tema, ¿no? Ya que tanto se habla de los derechos humanos y todo eso, digamos, ¿dónde están los derechos humanos de los ciudadanos que trabajan, los que estudian, de todos nuestros ciudadanos? En este caso, nosotros podríamos considerar que entonces somos parias, que estamos huérfanos, que nadie nos defiende. Entonces, nosotros tomamos esta actitud de que como nacionalistas vamos a defender cada centímetro de nuestro territorio, desde ya por vías legales y todo. Hacemos esta presentación es para la presidenta Cristina Fernández, para el canciller Timerman, el gobernador Urtubey, Chelía, que es el que está a cargo de las fronteras, el CONALI, y Castulo Yanque, que es el intendente. Yo le voy a dejar copias de algunas cosas porque seguramente no nos va a dar el tiempo, pero sí quiero que después usted, por ejemplo, en lo de la Gaceta, que es reciente esto, Salta no puede ir a la guerra con Bolivia, porque primero desmintieron todo tipo de conflicto, no hay ningún conflicto fronterizo, no pasa nada. Y ante las presiones principalmente del interior del país, el gobernador Urtubey dijo que el conflicto limítrofe debe discutirse en el Congreso de la Nación. Y semanas antes directamente hacían oídos sordos a esta situación, no importándole de esta situación. Y lo que hay que tener en cuenta es una cosa: si en los tratados del 25, del 40 y cerrado lo del año 53, nos marcan 32 kilómetros lineales. Esto equivale a 600 kilómetros cuadrados. Y es importante tener una referencia, porque uno puede decir esto y la gente en general no tiene una referencia. La referencia es 3 veces la capital federal. 600 kilómetros de ese territorio nuestro, que están los catastros. Por eso digo, datos hay muchísimos. Yo le voy a dejar esto acá a ustedes para que lo vean y vean lo que dicen los habitantes, con nombre y apellido. Claro, sí, por los supuesto. Habitantes de la zona. Testimonios. Bien. Como verás, empezamos de una manera muy picante. Sí, empezamos de una manera muy picante, pero a mí me parece que como ciudadanos tenemos que dejar trascender todas estas cosas, porque si no estamos viviendo en la plena ignorancia y la gente muchas veces tiene broncas, tiene desidias, tiene todo, y a veces son justificadas. Claro que sí. Porque estamos funcionando con gente que nos está manejando, que está manejando el país y que no se preocupa de que estamos perdiendo fronteras. Porque pero ahora eso no es de ahora, no, eso es de siempre estamos con la misma situación, todos los gobiernos lo han hecho. Ya te vuelvo desde el que yo me acuerdo de Palena Río Encuentro, porque lamentablemente en la batalla de Ituzaingó, que tengo mis años, no estuve, pero ¿estás seguro? Bueno, no sé, por ahí algún recuerdo me queda. Vemos que esto se acrecienta y que no le podemos decir que es un gobierno, son todos los gobiernos que no le dan bolilla a las cosas que son tan importantes como la pérdida de territorio. Pase y no vuelva. Exactamente. ¿Sabes qué me gustaría preguntarte? ¿En qué compromete esto a la minería? Porque hay minería ahí, ¿no? ¿Hay minería? Sí. Acá hay un par de temas que son muy importantes para cualquier nación, y en este caso nos compete a nosotros. Claro. Por ejemplo, y voy a dar un nombre, el exdiputado Héctor Dalmau, que ha estudiado mucho de estos temas fronterizos, temas estratégicos. Él dice que Bolivia, porque es real, en esta zona toma el control de las nacientes, en el río Iruyá. Y desde el 2013, Bolivia, está controlando totalmente el Bermejo. Entonces, lo que nosotros tendríamos es un problema muy grave en cuanto a las aguas. ¿Por qué? Porque hay un tratado, o ya tienen un tratado con el Brasil y con la anuencia y con el dinero también de China para realizar 2 megas represas.
Y en la zona, Bolivia, que si buscamos vamos a encontrar, Claro. principalmente en algunos diarios del sistema, que dicen no tenía idea, el presidente Evo Morales no tenía idea, pero no tenían idea, pero hicieron una ruta que duró meses hacerla. Y tienen una escuela. Cuando estamos hablando de estos 32 kilómetros lineales, por decirlo de alguna forma, ningún país haría lo que hizo este gobierno o esta Cancillería, de llevar ese hito adentro de nuestro territorio. Es una cosa inconcebible, porque uno lo que o se queda ahí clavado en su frontera o crece. Bueno, nos vinimos para adentro. Y esto sí es traición a la patria. Esto tiene que pasar por el Congreso. Claro, y vamos a tener mucho problema con el agua, ¿no? Porque nosotros con Por el supuesto. agua vamos a tener... Y en el caso de lo que usted dice, de la minería, la licenciada María Cristina Bianchetti, muy conocida, con 30 años de trabajo, que sigue trabajando en Salta, ella trabajó en toda esta zona, Salta, Jujuy, Bolivia, y dice que principalmente habla de la existencia de las reservas de oro vírgenes en la zona, vírgenes. Entonces, está Brasil, están los chinos, digamos, esto no es moco de pavo. Y como dicen en el campo, la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Exacto. Bueno, lamentablemente nosotros, nuestra tradición y nuestra historia siempre hace que nosotros perdamos espacio, siempre, por eso lo de perdedores, ahora porque te entiendo. tenemos la forma de perder permanentemente porque no sabemos manejar la diplomacia. No sabemos defender. No tampoco. sabemos, claro. Y un país como Argentina, que se ha destruido todo se ha destruido, las Fuerzas Armadas, se ha destruido todo, y que no tenga siquiera hipótesis de conflicto, que es lo que tienen que tener todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo, con todos los vecinos que te rodean, aunque estés viviendo en paz con ellos, siempre tienes que sentir. Siempre tenés que acá no hay nada de eso. Y esto es lo que estamos hablando ahora, es la falta de estrategia política que tienen los gobiernos que suben, porque se embanderan con una causa, los derechos humanos, los desaparecidos, todas esas cosas que yo no las niego. Porque si te desaparece alguien, vos lo vas a buscar de por vida. Pero también hay que priorizar. Hay cosas que son más importantes y esto es muy importante. Una vez lo dijo la diputada Lilita Carrió. Ahora vienen por el agua. Bueno, acá estamos teniendo la muestra. Es verdad eso. China, Brasil, que porque no es Evo Morales, porque Evo Morales no tiene fuerza para nada económicamente ni militarmente. Pero sí China y Brasil, con el apoyo de ellos, están viniendo por las aguas. Y de ahí van a empezar con el Paraná, van a empezar con todo esto y vamos a ser un país supeditado a la voluntad y a los deseos de los demás países. Con respecto a la minería, es cierto que la existencia de uranio y todas estas cosas en esa zona, aparte lo del que oro... tiene que hay zonas que están inexplotadas y podemos hablar de lo que dice justamente con total conocimiento la licenciada Bianchetti, que nosotros en la causa está penal ante el juez Rafecas, la ponemos a ella por todo lo que ha trabajado en la zona y por todo lo que sabe, que está documentado. Y en la que nosotros le vamos a dejar acá, en una carpeta, también están todo el tema de la minería, en donde se habla que hay grandes reservas, principalmente de oro, pero también de otros minerales, porque es una zona que no está, se puede decir, explotada y está en una situación virgen. Bueno, quien ha viajado hacia el norte, como en el caso mío, andás horas y kilómetros en páramos que no hay un alma. Digamos, a mí, yo he ido hasta Pumamarca, he ido hasta la frontera con Bolivia, y son kilómetros y tiempo de viaje, que es todo eso. Desolado. Bueno, Argentina no es solamente eso, te vas para el sur, para donde te vayas. Si vienen los extranjeros, vienen los europeos acá y dice todo esto desperdiciado, porque es una cosa desperdiciada y que no lo sabemos cuidar. Será tal vez, pienso yo, ¿no? Que debe ser por la abundancia que tenemos, que nosotros no sabemos cuidar. Claro, es que no te preocupas, cuando tenés la heladera llena, como dicen, no importa. Por supuesto. Igual sabe que esto es una comparación. Sí, pero esto depende, digamos, de la cabeza. Es como para poner una cuestión más doméstica. Digamos, si el jefe de la familia no da el ejemplo,
los hijos van a ver esos malos ejemplos. Y eso es lo que viene pasando no desde ahora, sino de hace muchos años. Hace porque años, sí. Acá se hacía referencia a los derechos humanos, que los derechos humanos está bien, pero si son de una forma integral. Claro. No que todos los días, y podríamos hacer una estadística que sería horrenda, de la cantidad de argentinos que matan día a día. Ay, para el ciudadano común no existen los derechos humanos. No. Ahora, una pregunta al margen. Digamos, ¿es cierto que están obligando a los que viven allá, que son de origen argentino, a nacionalizarse bolivianos? Totalmente. Totalmente. Yo acá le traigo de la Gaceta no solamente el reportaje que le hacen a Urtubey, sino a los vecinos de la zona con nombre y apellido, de la intimación que le están haciendo, que es nacionalizarse o retirarse. Y comentarios de... Claro, la gente está asustada, está... Pero totalmente. Pero no te solamente parece? eso, sino que están a la deriva de todo. Digamos, ¿No pasó con una vez con Brasil, algo así? La gente que estaba ahí en el borde. Sí, Sí, hubo que los una obligaban a... intentativa, Sí, yo me acuerdo así cuando lejano. estaba Joe Goulart en la presidencia. Mire, yo le pongo un ejemplo. Hoy la situación, porque hay que graficar algunas cosas como para decir a ver en qué situación estamos. La Argentina en general siempre se ha caracterizado, y el pueblo argentino, por ser un pueblo muy solidario en diferentes épocas de nuestra historia, pero en general con los que recibimos, convivimos. Yo, por ejemplo, trabajo en la construcción. Sí, y tendrás compañeros. Y convivo en las obras con diferentes... Y uno puede convivir. Claro, por Ahora, supuesto. el tema es quién pone las reglas acá. Porque si usted va a Bolivia hoy, como extranjera, no tiene ningún derecho de nada. Bueno, en la mayoría de los países no tenés derecho pero por eso de digo, nada. en el caso de Bolivia, porque hay aproximadamente hay 200.000 habitantes bolivianos en condición ilegal. No hablemos de los que están en condición legal. Ahora digo, ¿dónde se pone, digamos, un coto a todo esto? ¿Por qué? Porque allá usted no puede ir a un colegio, no puede hacer uso de un hospital porque tiene que pagar. Y nosotros sí podemos permitir que vengan tours sanitarios, que esto es cierto, no es, digamos, que a uno se le ocurre inventar una cosa así. Vienen con tours sanitarios desde Paraguay, desde Bolivia, a atenderse a nuestros hospitales. Hasta Sí, desde y a Europa, estudiar, hasta desde y a Europa, estudiar. exacto. A estudiar. A estudiar. Yo conozco muchas Hace unos días profesionales que pudimos son ver... bolivianos y excelentes, excelentes, porque aprovechan, estudian y hacen su negocio, su comercio, que está bien, como ellos lo ven, está bien. Aprovechan, porque en su país no pueden estudiar, no pueden progresar. Somos nosotros. Claro, pero el problema es nuestro. No, el problema es nuestro. Claro. El problema ahí es quién... está. No sé si la palabra justa sería quienes nos gobiernan o quienes nos desgobiernan. Claro. Porque el tema es, por ejemplo, hace unos días en internet, acá en YouTube, los peruanos, en la Villa 31 de Retiro, sacaron un video que salió publicado y todo, que decían vengan, palabras más, palabras, vengan, no pagamos gas, no pagamos luz, tenemos colegios y salud gratis. Digo, me parece que eso tiene que tener un control. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ellos hacen lo que se dicen redadas en los aeropuertos, en las terminales de micros. En las últimas oportunidades deben haber sacado esposados 18 argentinos, porque no estaban con sus papeles en condiciones. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Y esto no es una cuestión de xenofobia, que quede claro. Digamos, esto no es que los que viven acá tienen la culpa, esto es una cuestión de gobiernos. Es una cuestión de mantener la paridad, digamos, entre los estados. Esa es la realidad. Pero siempre se habló de este tema y nunca nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Pero ¿sabe por qué? Porque yo lo escuchaba atentamente cuando el señor Daniel decía el tema de, por ejemplo, la guerra de Ituzaingó. Nosotros perdemos Tarija en la época que también estaba Rivadavia, que no le preocupó en lo más mínimo, no solo las provincias, sino el tema de los conflictos que teníamos. Una guerra ganada la perdimos en los escritorios. Claro. Por eso nosotros hablamos de una línea histórica que tenemos nuestro partido, San Martín, Rosas y Perón, porque han sido pocos los lapsos en la historia en donde estuvieron estos próceres, digamos, en donde han defendido nuestra nacionalidad.
Y han libertado pueblos algunos de ellos. Sí, en cierta forma, digamos, Perón, bueno, no ha producido ninguna campaña militar, pero dentro de todo ha establecido una conducta y unos límites dentro del país y para toda la nación que se hacen respetar. Eso sí, no solamente eso, sino que corta una cantidad de cosas que lamentablemente a veces podemos hablar de nuestra historia y tenemos una... es muy corta nuestra memoria. Es que si nos vamos a pensar, si nos ponemos a pensar, Rivadavia fue el primero que endeudó el país. Totalmente. Porque fue Manuel García, su representante, que fue a Europa y contrajo el primer empréstito que hubo acá en el país con la banca Baring Brothers. Fue el primer individuo que empezó a empeñar la Argentina. Y después nos quejamos de Cavallo. Es que la escuela que tenemos de toda esa gente viene de continuidad. Y cuando hubo alguien que intentó, llamémoslo Rosas, llamémoslo Perón, que intentó coartar esas cosas, no se lo permitieron y cayeron. Esa es la realidad. Por eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, y si no tendríamos que ver lo que fueron los 20 años, porque a veces toda la historia llega a un momento que la verdad se conoce, digamos, la verdad no es una cuestión de mayoría sin minoría, la verdad es la verdad, y la podemos encontrar, ni hablar hoy con toda la tecnología, en donde podemos acceder a todo más fácil, instantáneamente. El tema es, bueno, nosotros como nacionalistas hemos hecho esta presentación, hemos ido el 10 de febrero a la Cancillería, a un acto con diferentes organizaciones, con veteranos de Malvinas, con suboficiales retirados del Ejército y de las Fuerzas Armadas, y estuvimos en la Cancillería avalando la presentación que hemos hecho en Comodoro Pi. ¿Alejandro Biondini fue el que presentó esto? Sí, Alejandro Biondini, el presidente de nuestro partido. Un gran patriota que tiene una trayectoria muy grande dentro del peronismo y dentro del nacionalismo. Cuando nosotros nos retiramos en el año 91, por lo que nosotros consideramos la traición de Menem, fuimos los únicos, desde ya que nos dijeron de todo, que veíamos a las claras cuál era la cuestión. Acá el gran problema ha sido, digamos, la gran traición. El general Perón muere y al otro día las traiciones empezaron. Digamos, el general Perón vuelve a la tercera presidencia porque veía que esto era un caos y una anarquía. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa de esa situación. Nosotros teníamos una deuda externa casi inexistente en ese momento, que eran de 7.000 millones de dólares. Lo que había acá. Pero hablo de la década del 70. Entonces, ¿qué pasa? Los poderes internacionales tuvieron que crear toda una cuestión de caos, como se creó, de la cual las diferentes posiciones ideológicas, entre comillas, enfrentadas, tuvieron que llevar a este caos, las organizaciones marxistas, el golpe liberal, y acá el tema en cuestión, ya que sinceramente, y esto lo digo a título personal, no sé si la que habló el otro día en el Congreso fue la presidenta de la Nación o una profesora de matemática y estadística, porque habló, por ejemplo, del tema de Irán y del tema de Venezuela, que nosotros no nos solidarizamos con el gobierno de Venezuela, con el pueblo de Venezuela. Claro, que es el que paga el pato, vamos a decir. Pero no habló nada de soberanía, no habló nada de este tema. Es una cosa vergonzosa. Vergonzosa lo que han hecho. Acá no se sabe un montón de cosas. No, vos te das cuenta en el colegio, yo veo a mis hijos, bueno, ahora ya son hombres, no saben nada de historia argentina, porque no se le enseñaron. Mi hijo Gustavo, él fue el que más agarró, que fue el último que agarró algo, pero ni los mandaban a estudiar historia argentina. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Yo debo agradecerles la presencia y los invito para otra oportunidad para seguir desarrollando. Porque está bueno. Porque ese tema que acaba de mencionar usted así al pasar, pero que me parece perfecto, vamos a hablar cómo fue y cómo pasó en un próximo programa toda la creación del movimiento marxista, leninista en Sudamérica. Porque a mí me ha tocado en un programa tener una discusión muy grande con alguien
y quiero que vengan otro programa así seguimos con esta trayectoria. Y como siempre le estamos muy agradecidos por haber venido y esperamos pronto volver a tenerlos acá. Les doy un abrazo y que bueno, siempre serán bien recibidos.